Estamos puntualizados, va empate a 0 en el marcador y son los primeros segundos que realmente de este partido. Compañero Mandán Severino, estamos ya a la espera a ver qué imagen dejará la selección Zalang local y por qué no la selección camerunesa de fútbol, que también ha venido aquí a vencer, a ganar, porque no ha venido aquí a pasear. De la gauche vers la droite selon notre position de commentateur, alors que le Cameroun va cette fois-ci évoluer de la droite vers la gauche. Alors la sélection équatorienne, tout de rouge vêtu, couleur nationale, le rouge national, commence toujours comme à l'accoutumée sous le chapeau de roue, avec bien sûr ce centre lointain qui a été contré et bénéficie quand même d'une touche. La sélection équatorienne commence d'abord, comme on l'a vu déjà, à la première mi-temps, avec bien sûr des choses empoignades. On ose croire que ça augure. Buen cruce de parte de la selección de Guinea Ecuatorial. Ahí vemos la recuperación del combinado rojo de la selección Zalang nacional, que retrocede el balón desde su esférico. Juega la selección Zalang de Guinea Ecuatorial, rebote. Vamos a ver qué jugador de Robben, centro y saque de esquina. ¿Qué será? No, saque de puerta, porque realmente este balón no ha rebotado en el cuerpo del central del equipo. Nosotros hemos visto desde aquí como si realmente rebotara. Le tir a été écrasé. Estamos viendo que el partido vuelve a comenzar como ha terminado la primera parte con una selección de Guinea Ecuatorial que está presionando desde arriba, intentando recuperar el momento y así intentar ya programar unos ataques como lo que acabamos de ver ahora, Oscar, que ha sido un saque de esquina. Juega la selección de Guinea Ecuatorial después de esta durísima entrada que proporcionó lo que es el jugador de Camerún. Luis Enrique para Mariano que controla, pide la ayuda de sus compañeros. Luis Enrique con Cosme Anvene. Veremos qué hará Cosme Anvene. Cosme Anvene desde aquí. Retrocede a Oscar. Oscar que está tocando por mediación de Luis Enrique. Juega la selección Zalang local. Ahora mismo lo está haciendo su esférico desde unos centímetros de la portería que defiende Oscar. Veremos de largo ahí. Vemos, llega la selección de Guinea Ecuatorial, ¿no? Pues mala recuperación de parte del equipo de Guinea Ecuatorial. Ahora juega la selección camerunesa de fútbol por mediación del jugador. Hablamos de Bangkok. Bangkok que retrocede el balón por mediación de su compañero, el dorsal número 3. Ahí estamos viendo el peligro que ahora mismo la selección camerunesa de fútbol ahí está aventajando, pase de largo, veremos que llegará, cruce, pues ahí no llegó el jugador de Camerún, juega de corto, este es Robben, conduce Robben hasta, Celestonio que le rompe la carrera, vamos a ver, perro penalti, esto es un puro penalti de la parte de la selección Guinea Ecuatorial, no como hemos puntualizado, perro o va a su, es el hombre del partido. Es un delanterazo, vamos a decirlo así. Un fofolé, on va dire, un fofolé si rapidement, qui cause bien sûr bien des ennuis à cette formation camerounaise. Et on a vu aux premières minutes bien sûr de cette deuxième mi-temps, on a vu cette pointe de pied, cette pointe d'attaque de ce jeune prodige. En venant, on le disait ici, et voilà un penalty en faveur de la sélection Zalang locale. Et ce sera bien sûr exécuté, je ne sais pas si c'est lui-même qui va se faire justice. Estamos viendo el mismo que ha tomado también esa decisión de estamos viendo a Pedro Oba Asu, que puede seguir aumentando más goles en esta selección Zalang local. Se coloca Pedro Oba Asu. Manos en la carrera, vamos a ver, y gol. A contre-pied, c'est le premier but de la selección Stade. Gol del joven delantero del equipo Estrellas de Mongomo. En los 11 metros de la selección de Guinea Ecuatorial. Aventaja la selección de Guinea Ecuatorial en los primeros 5 minutos de esta segunda parte. Gol de la selección de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo realmente este pastel acaba de comenzar dando sabor a este público que se ha acercado en las instalaciones emblemáticas del estadio de Malabo. Un estadio que nosotros venimos puntualizándolo, tiene una capacidad de 15.250 espectadores que pueden estar aquí. Y estamos viendo que realmente entre los cameruneses residentes en la República de Guinea Ecuatorial de una forma especial,
en la parte insular del país también se han acercado aquí, pero ahora mismo Severino va marcando y va ganando la selección sala local con un resultado de 1-0. Si está consiguiendo el objetivo era intentar ganar el partido de vuelta aquí en el Estadio de Malabo, alguien puede pensar que ha sido por un penalti, pero una buena jugada del mismo Pedro Obasu, que recordamos en los primeros 45 minutos ha sido un quebradero de cabeza para la defensa de Camerún, que al comienzo de ese segundo periodo también ha vuelto a demostrar calidad de su rapidez, un delantero muy rápido que ha sido hablando de arrollado rapidez, en el señor área. Mandel, ¿crees que realmente este es uno de los jugadores o uno de los delanteros que realmente se tiene que trabajar muchísimo para la selección absoluta? Porque estamos viendo que la selección absoluta carece de un pivote, un 9, como es el caso de Pedro Basu. Oui, on parlait de pivot et on le voit, il est toujours à quelques millimètres du dernier défenseur. Et ce qui fait ses capacités, c'est qu'il a une pointe de pied qui va si vite et il contrôle tous ses adversaires qui sont des défenseurs. Et on l'a vu, il est sur tous les fronts lorsqu'il s'agit d'une défense adverse. On l'a vu avec au moins 3 tirs bien cadrés et qu'il pouvait même déjà arriver à marquer 2 buts. Mais on a vu à la première mi-temps où il était face au gardien. Le gardien a relevé vraiment ce défi avec une claquette, alors que c'est lui qui était à la finition. Et voilà, on n'a pas fini, bien sûr, de loger et ses prouesses, bien sûr, de l'attaque de pointe et surtout des prouesses comme un renard de surface, comme je le disais tantôt. Et le match nous a donné raison. Voici donc ce penalty. Lui-même, il s'est fait justice. Et il a pris le gardien adverse à contre-pied. Et c'est déjà un but en faveur, bien sûr, de la Guinée équatoriale. Et parlons, bien sûr, d'une sélection absolue, une sélection nationale qui a besoin de tels attaquants qu'il faut vraiment former y suivre de trop près. Juega la selección salón local por mediación de Monterro, que llevaba el dorsal número 3. Ahora mismo el esférico lo aventaja la selección camerunesa de fútbol, que está jugando en su esférico. Va ganando la selección de Guinea Ecuatorial por un resultado de 1 gol, pero la selección de Guinea Ecuatorial no se aventaja, no está cómodo, porque con este resultado en cualquier minuto se puede desglosar y empatar el marcador. Juega en estos precisos momentos el jugador Ngone. Estamos viendo que la selección de Camerún ahora quiere tocar. Buena recuperación, Guerra. Ahí está, hay buena recuperación de parte de la selección de Guinea Ecuatorial. Un contraataque. Vamos a ver. Ahí llega, pasa, que lo pase. Mala jugada de Robben. Robben, que realmente tenía a su lateral, tenía dos opciones, pero aún sigue jugando la selección de Guinea Ecuatorial. Pues mal pase de parte. Este es Monterro, que realmente está recriminando a Robben. Bastante lento en esta jugada, porque tenía a un compañero suyo en la parte izquierda, en la parte izquierda, que no ha podido abrir, y tenía a dos compañeros bien libres sin ninguna. Bien libre, il n'était pas pareil. Pero, il avait bien des champs, 2 champs à gauche et à droite pour livrer et peut-être parvenir à un deuxième but. Sigue jugando la selección Zalan, no, esta vez por la selección camerunesa de fútbol, que cada vez más está propiciando también jugadas de largo. Ahora está jugando bien, un mur du milieu équatorien qui se défend pas mal, parce que la sélection camerounaise a du mal vraiment à pénétrer dans la défense équatorienne pour les 3 dernières minutes. On a vu bien sûr ce Pero mur. Otro de los jugadores que también podemos destacar en este partido es el caso del lateral derecho, Mariano, que en los primeros minutos se le veía algo nervioso, pero ahora mismo está adquiriendo lo que es confianza. Pues una falta de parte de la selección camerunesa de fútbol, que ahora mismo es una falta que está en el propio esférico del estadio, es decir, de la parte que defiende la selección de Guinea Ecuatorial. Este es Luis Enrique. Luis Enrique juega de corto con Oscar que retroceder en la parte izquierda al central y a la vez capitán de la selección salón local, Cosme Ambon, que va de largo. Ahí estamos viendo cómo va Cosme. No llegó Pedro Basu, que realmente estamos diciendo que ha marcado este gol, este tanto de este partido, que ahora mismo va marcando la selección, o va aventajándose en el marcador la selección salón local. Ahí vemos un robot, no pudo robar ese balón el jugador Nene. Juega ahí intensidad, Robben del colegiado, ahí vamos a ver Robben, va Robben de largo, retrocede Robben, corta, buena jugada, ahí vemos a Nene con Monterro. ¿Qué hace Monterro? Muy mal, mala jugada de Monterro, pero una falta que ha propiciado ahí
en el lugar de la parte que defiende Camerún. Intensidad ahora mismo en este partido que ha cambiado totalmente la imagen de la primera parte que se ha vivido. Después de lo que ha sido este tanto, recupera la selección Zalan de Guinea Ecuatorial. Esto, madre mía, dos jugadores de la selección Zalan local. A ver, este es Nene con el dorsal número 10, un jovencito de la Academia Cano Sport. Ahora mismo está militando en el conjunto de Nantes, de categorías inferiores de Francia. Después nosotros hemos, después de este proyecto que también tiene la Academia Cano Sport, en mejorar lo que es también la Academia, jugar partidos internacionales. Ahí es donde realmente en el trofeo que la Academia Juvenil fue a disputar en esto, en Francia, ahí es donde realmente se pescó a este jugador, ¿no?, que hoy está en la selección Zalan local. Una selección que realmente también estamos puntualizando. Una liga, una selección. Poca liga, poca selección. Y de hecho, estamos viendo las sensaciones que está dejando la selección de Guinea Ecuatorial. Vamos a decir, una selección que se ha creado en un mes, pero que tiene unas buenas sensaciones, que puede jugar a fútbol. Si fuese que también la liga es una liga regular, una liga más que competitiva de lo que se veía antes, seguro que Guinea Ecuatorial ya podríamos hablar de una selección local y base, ¿no? Oscar, vous avez parlé de Cano Sport. Il faut dire que Cano Sport, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un vivier à préserver, un vivier pour le football équatorien, parce que ça, dans l'avenir, Cano Sport nous donnera raison pour les équipes, les joueurs qu'il est en train de mettre sur le marché et qui seront rentables à la sélection nationale dans l'avenir. C'est aussi ça le projet dont tu parlais tout à l'heure, que la Fédération équatorienne de football, bien sûr, de connivence avec la Fédération, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, veulent maintenant bâtir deux équipes, j'ai envie de dire une équipe locale et une équipe nationale. Recuperación de la selección Zalan local. Ahí vemos, ¿no? Ahí estamos, ahí vemos a Perro Basu que está en todas las partes del esférico que defiende el portero Andaye. Ahí vemos ahí esta lucha en el esférico de la selección camerunesa de fútbol. Recuperación una vez más, no pudo controlar este balón Luis Enrique. Juega la selección de Camerún por mediación del jugador Eto'o de largo. Ahí vemos a Mariano. Muy bien, Mariano. Efectivamente, Mariano. Ahí no se podía hacer otra cosa. O lo tiras por las nubes o lo tiras por la grada, ¿no? Efectivamente, es que no se ha preguntado muchas cosas. Como si no puedes controlar el balón, pues hace falta no atraer muchos problemas para tu defensa. Pero hay que resaltar un trabajo bien hecho que están haciendo nuestros dos centrocampistas, que es Cielo y Joaquín, que cada momento recuperan balones desde arriba, algo que permite que entre Nene y Pedro Basu tengan muchas más opciones para encontrarse con el balón en el área de Camerún. Muchísimos balones que aventaja a la selección de Guinea Ecuatorial de verlas desde el estadio de Malabo, donde realmente se está disputando la vuelta de este partido amistoso entre la selección Zalan local contra los Leones Indomables de Camerún. Dos personalidades son los que realmente instruyen estas selecciones. Nosotros hablamos de Rigobertson, que en un principio ha sido, pues, ¿por qué no?, premiado aquí hoy en el estadio de Malabo por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En representación del titular Andrés Jorge Mbomoyo ha estado el vicepresidente de la Federación, Gustavo Ndonedu, que le ha obsequiado con un premio. Nosotros sabemos, todo el continente africano estaba al tanto de esta enfermedad que realmente sufría Rigobertson. Hasta llegó información que había muerto a veces en Francia, pero una información que no fue verídica. Y aquí hoy tenemos a esta personalidad en el mundo del fútbol, no solo de África, a nivel mundial, porque Rigobertson todo el mundo le conoce, y que aquí hoy es el seleccionador local de la selección Leones Indomables de Camerún. Y a nivel de la República de Guinea Ecuatorial está el señor Casto Nopo Abeso Evunada, un señor que también en momentos que realmente la selección está tambaleando, siempre se le convoca y desea hacer algo bueno, ¿no? Pues hoy estamos viendo al señor
Castro no por beso que está jugando, está dirigiendo esta selección. Pero juega la selección de Guinea Ecuatorial, ahí vemos mal pase. Mal pase de mala compresión, ¿no? Mala compresión. Pero este Celedonio también a nivel del centro campo, como lo has puntualizado, recupera muchísimo los balones en el centro campo, solo que esta vez no ha habido conexión, ¿no? Pues un proyecto, ¿ves? Sí, efectivamente. No, la verdad es que hay que analizar muy bien. El centro del campo está haciendo un buen trabajo, lo que permite que cada vez más, cuando se recupera un balón, hay un ataque con superioridad numérica de la parte de Selección Nacional, pero en ese momento Celedonio no ha elegido el buen pase porque estaba totalmente libre en la banda izquierda un jugador de la Nacional. Y ahora mismo estamos viendo otro aspecto positivo que está aventajando a la selección de Guinea Ecuatorial, es el césped, que cada vez más va recuperando las sensaciones del césped del estadio de Malabo, que ya no está tan resbaladito, ¿no? Ahora mismo, sí, después de muchas jugadas. Este es Mariano. Assez moins praticable cet après-midi parce qu'il a vraiment plu depuis la matinée ici à Malabo et on reste toujours avec un beau spectacle que nous offrent les deux acteurs ici sur le terrain, un match qui n'est pas heurté mais quand même avec ces talents équatoriens qui commencent déjà à s'exprimer après avoir marqué ce but à la 5e minute de la deuxième mi-temps sur penalty et avec bien sûr le petit prodige Pedro Oba qui vraiment a provoqué un penalty et un penalty qui était bien clair. Mais depuis là, on voit le Cameroun qui se heurte à une marée rouge toujours et qui n'est pas toujours dans son plan et n'arrive toujours pas à concrétiser ses actions et se heurte toujours à une formation équatorienne qui est plutôt décisive. Ahí vemos a Castro Nopo desde la banquilla cómo está instruyendo a sus jugadores, ¿no? Porque la confianza lo están adquiriendo, están ganando la confianza en la selección local. En estos últimos partidos que han jugado. Nosotros en el primer partido aquí en Guinea Ecuatorial venció al país vecino Congo Brazzaville con un resultado de 1-0. En el partido de la vuelta pues perdió por un resultado de 2-1. Si fuese unas eliminatorias iba a clasificar la selección de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo también en este partido que estamos viendo pues la selección de Guinea Ecuatorial va venciendo por un resultado de 1-0, pero un resultado que hasta ahora no favorece ni a la selección de Guinea Ecuatorial ni a la parte. Buena intervención de parte de Cosme. La trajectoire sur un centre en retrait qui partait de la gauche vers la droite et on a vu c'était bien posé sur l'attaquant camerounais et belle intervention du défenseur équatorien qui a juste eu le temps de désaxer l'action. Atención, muy bien, Oscar, buen Oscar. Hemos visto esta parada de Oscar. Pero minuto 19-20 ya de la segunda parte, pero la jugada que quiere implementar ahora la selección camerunesa de fútbol, de pases largos, cruces, pueden hacer muchísimo daño a la selección de Guinea Ecuatorial, ojo con esto. Otra buena recuperación de la selección de Guinea Ecuatorial. Pase que realmente ventaja al jugador Celedonio. Va Celedonio con Montero. Vamos a ver si llega Montero. Buena intervención de la selección camerunesa de fútbol por mediación de Gua con el dorsal número 3. Saque de banda que ventaja a la selección de Guinea Ecuatorial. Ahí vemos a Montero que se acerca y coge el balón. Ahí vemos, se acerca Robben. Toca Robben con Montero. Montero que juega de otra parte con el jugador Celedonio. Celedonio que juega con Cosme Anven. Cosme Anven que ahí intenta tocar el balón. Cruce. Ahí quien interviene. Ahí vemos a Pedro Basu. Otra vez más Pedro Obasu. No pudo hacerse con el balón. Otra recuperación de la selección de Guinea Ecuatorial que cada vez más va tocando, pues no, mala intervención, es falta, una mala entrada de parte de la selección de Camerún. Vemos unas líneas de la selección local muy avanzadas. Esto es lo que en toda esa segunda parte permite que recuperemos los balones desde la parte de Camerún. 21 minutos y otro dato que tenemos que puntualizar de la selección, que durante el inicio de este partido hasta ahora no han vuelto a quedarse algo, vamos a decir,
ahí que no, si no están en el campo, están desde los primeros minutos hasta ahora, los 21 minutos de esta segunda parte que llevamos, la selección Zalan local está enlazado en el juego, en el partido. Un bloc dynamique, un bloc commun, un bloc qui attaque, un bloc qui défend, un bloc qui se destine, on va dire, dissémine sur le terrain et qui quadrille même le rectangle. Et pourquoi pas, on va voir cette action, belle intervention du gardien camerounais avec ce centre en retrait qui était bien sûr en direction de l'avant-centre équato-guinéen. Faute équato-guinéenne et là le ballon va donc bénéficier au lionceau du Cameroun du côté bien sûr de la médiane. C'était un coup franc lointain qui est exécuté. Attention. Buena salida de Oscar, buena salida de Oscar del parte del arquero del Puerto Guineano porque realmente la defensa estuvo ahí, no muy tan alentado, no, una buena salida de parte de Oscar, pero ahora mismo juega la selección Guinea Ecuatorial Celestonio, la arranque Celestonio, no pudo conectarse con, ahí, cada vez más, estamos viendo, oh madre mía, juega la selección camerunesa de fútbol, ahora mismo es por mediación de Vitán que ahí recorta el balón. Ahí vemos lo que es la jugada de Vitán que conduce el balón, no, muy mala entrada, muy mala, pero el balón, peligro, para marcar y gol. Gol de la selección camerunesa de fútbol. Gol de la selección de Camerún. Gol de la selección, a ver, vamos a ver el jugador. Número, vamos a ver el 3 o vamos a ver quién ha marcado este gol. Empate en el marcador, empate a un gol. Minuto 23. Público de Camerún que sí, vamos a ver quién ha marcado el gol. Este gol. Vamos a ver, pues ahí vemos la selección camerunesa de fútbol que acaba de empatar el marcador, pero hasta ahora estamos intentando identificar quién ha marcado este gol que iguala el marcador de la selección de Guinea Ecuatorial, lo que nosotros estamos puntualizando, que la selección camerunesa de fútbol ha intensificado unos pases tan trágicos, ¿no?, en esta jugada, porque el medio de campo de Guinea Ecuatorial, a pesar de las buenas recuperaciones, pero no están logrando lo que es la conexión de parte de sus delanteros. Empate en el marcador, aún quedan muchísimos minutos, son 24 minutos. Vamos a ver cómo realmente va a finalizar o el desarrollo de este partido, cómo será. Ha habido una desconexión un poco ahí en esta jugada, porque los jugadores se han quedado un poco desconectados porque pensaban que el árbitro iba a arbitrar lo que ha sido la falta, pero el árbitro había entendido que se podía continuar con el juego, y esto es lo que ha permitido que la defensa esté un poco despistada y ha traído este gol. Un buen centro del delantero de Camerún en el área y el remate del delantero de Camerún. Pues nosotros tenemos a nuestro compañero Marcos Banjema desde este campo del estadio de Malabón, donde después del partido podrá ofrecernos, ¿por qué no?, las entrevistas, a ver las impresiones y, ¿por qué no?, también hasta lo que será la rueda de prensa. No pasa nada, 25 minutos, el partido va igualado en el marcador, ahora mismo empate a un gol. Hasta ahora estamos diciendo, parece ser que el jugador número 3 es el que ha marcado el gol, pero sigue jugando la selección de Guinea Ecuatorial por mediación de Pedro Ba-Asu. No pudo enlazar la jugada. Ahí vemos pues buen control de la selección de Camerún, que ahora mismo intenta hacer daño a la selección de Guinea Ecuatorial. Muy bien, buena intervención de Mariano, muy buenísima intervención de Mariano. Juega la selección de Guinea Ecuatorial por mediación de Robben. Pues el balón se tiene que echar, pues vemos que se recupera el jugador camerunés. El dorsal número, hablamos de Paco, que realmente estaba ahí siendo atendido en el césped del estadio de Malabo. Minuto 26 de la primera parte, partido amistoso internacional entre la selección de Guinea Ecuatorial y los Leones Indomables de Camerún. Empate en el marcador. Vamos a ver, juega la selección de Camerún. Qué buena marcación, es decir, buen recorte de la selección camerunesa de fútbol. Il faut dire que le Cameroun commence déjà à se réveiller après ce but, et on voit déjà une formation camerounaise qui joue déjà assez rapidement
et des ballons aériens pour essayer de vouloir déstabiliser l'harmonie de la défense équatorienne qui reste encore drastique sur ces interventions, nonobstant bien sûr ce but encaissé parce que déstabilisé, croyant que l'arbitre devait siffler une faute au départ, mais l'arbitre a jugé opportun de laisser l'avantage à la sélection camerounaise, ce qui a un tout petit peu déstabilisé la défense équatorienne, d'où le but du numéro 13, ce qui fait donc un but partout entre la Guinée équatoriale et le Cameroun en cette rencontre amicale retour déjà qui obéit bien sûr, qui va dans le cadre des préparatifs pour les deux sélections qui sont qualifiées pour le CHAN 2018 qui aura lieu au Kenya. Hay que recordar que este partido, otra vez Camerún está encontrando bastante facilidad en la banda derecha, defiende Mariano, porque el Cirilo, que debe estar por delante de Mariano, intentando recuperar la posición cuando Mariano sube, le está dejando una vez más solo, porque Mariano y esto es lo que hace que Mariano se encuentra siempre en un ataque de 2 contra 1 y él está solo, y es lo que ha traído también el gol que ha marcado Camerún. Sí, porque Mariano tiene que estar secundado por su alero. Nosotros hablamos de Celesdonio, ¿no? Celesdonio, pero sí. Realmente no está llegando muchísimo en la parte en la parte derecha del lugar que defiende Mariano. Pero ahora mismo está jugando la selección camerunesa de fútbol, que de veras también los motores están ya encendidos de parte de la selección camerunesa de fútbol. Ahí estamos viendo, puede llegar el segundo. ¡Qué parradón de Oscar! ¡Qué parradón de Oscar que ha efectuado el jugador! Hablamos del dorsal número 9, Eto que realmente parradón Menden, que iba a hacer un gol, otro gol de parte de la selección de Camerún. Un défi de la part d'Oscar qui, d'une claquette, une bonne claquette, a dédié le ballon en corner. C'était vraiment un défi que, bien sûr, le gardien équatorien a relevé à David Eto'o parce que c'était un face-à-face avec un tir. Pues este es Juan Máximo. Cambio en las filas de la selección salán local. Sale el jugador Nene de la Academia Cano Sport y entra el capitán del equipo Racing de Micomisen. Nosotros hablamos de Juan Máximo, que ahora mismo está entrando en el campo con el número, estamos viendo ahí a Juan Máximo con el número 17. Juan Máximo, que actualmente milita en el equipo de Racing de Micomisen, que cambia así al jugador. También hay otro cambio. Estamos viendo que también sale Rubén, ¿no? Este es Rubén. Sale Rubén. A ver, vamos a ver. Question bien sûr de raviver, s'il faut dire, la flamme du milieu et surtout de donner un peu bien sûr de l'adrénaline au milieu du terrain qui commence déjà à vouloir lâcher du lest, c'est le cas de le dire. Un corner qui n'a abouti à rien, un coup de tête qui n'a pas été cadré, et c'est la défense équatorienne qui peut se dégager librement par l'intermédiaire du gardien Oscar qui l'a remis. Attention! Pero es que Luis Enrique cada vez es lento en esta, está esperando a que realmente le llegue el adversario, ¿no? Después de este gol de empate de la selección de Camerún, estamos viendo que el equipo nacional, el combinado nacional, está un poco desconcertado en el partido, no saben dónde están un poco desanimados, pero deben hacer algo porque Camerún está en un punto muy fuerte en el encuentro, que si no reaccionan ahora podrían volver a encajar otro gol, porque la defensa, decimos, muy despistados están ya, y eso se puede decir con esa nueva recuperación que ha querido hacer Camerún a nuestro central. Fuera la selección de Guinea Ecuatorial, ahí quiso enlazarse con lo que es el jugador Celesdonio, que saque de banda para que aventaja la selección de Guinea Ecuatorial. Juega Cosme Anvene. ¿Qué quiso hacer? No, Cosme, pues saque de esquina, que realmente aventaja a la selección de Guinea Ecuatorial, pero las jugadas que cada vez no están saliendo del todo a la selección de Guinea Ecuatorial. Minuto 31 de la segunda parte, y estamos viendo cómo mal centro, pues ahí, recuperación. Este es Rubén. Vemos si enlaza la selección de Guinea Ecuatorial. No llegó la selección de Guinea Ecuatorial. Saque de esquina para la selección de Guinea Ecuatorial.
La selección de Guinea Ecuatorial que está buscando las jugadas ahora. Este es Juan Máximo con Celestonio. Celestonio con Pedro Baasu. Celestonio Mariano. Vamos a ver si llega Mariano. Centro de Mariano. ¡Qué buen centro de Mariano! Estamos viendo que la selección de Camerún está siendo acosada ahora mismo por la selección ecuatoriana de fútbol. Buena recuperación, qué técnica ha introducido ahí. Hablamos de jugador. Pero qué peligro ha dejado este asunto, hasta el público ha hecho run run. Sí, está, el público está. Le public se réveille déjà et on voit A déjà veces- un beau spectacle. a veces, qui se como se dessine suele ici au decir- Stade Omnisport de Malabo, parce qu'on voit bien sûr une marée rouge qui construit bien sûr des figures sur le terrain. Question bien sûr de déstabiliser cette défense camerounaise qui, ma foi, on voit un mur camerounais qui se dessine juste là au milieu afin bien sûr de contrecarrer tout agissement de ces vaillants au milieu du terrain équato-guinéen qui trouvent un tout petit peu de la peine pour un tout petit peu se frayer du chemin. Question peut-être, pourquoi pas, aboutir à un autre but. Et voilà une passe. qui No, n'a pas muy mal Mariano, muy mal Mariano, porque realmente después de este buen control que ha realizado, pero quería darlo a espaldas cerradas, pero no pudo, no miró antes con quién estaba, ¿no? Quería dar un pase de escuela ahí, pero que no le ha Peligro funcionado. en la parte de la selección de Guinea Ecuatorial. Buena intervención de Luis Enrique. Muchísima intervención de Luis Enrique. Juega la selección de Guinea Ecuatorial. Oh, Falta Tolman, de parte de la selección camerunesa. Este es Pedro Baasu, que realmente es un jugador que estamos puntualizando. Llega hasta la defensa para buscar balones y poder conducirlo hasta donde él está ahí en la delantera, ¿no? Pero es un jugador buenísimo que tiene muchísima intensidad y veremos, ha vuelto a marcar otro gol, pero esta vez a través de los 11 metros en su participación de 5 partidos, lleva un total de 4 goles. Un por medio de un gol por partido, ¿no? Es lo que estamos Un viendo. promedio de un gol por partido. Los datos hablan por él. sí solo. Y también hay que verlo. En esos minutos no le llegan muchos balones, pues él que tiene que hacer, tiene que volver y tampoco hay que recordar que ya no está el joven Nené, que es el que le hacía de media punta, está ahora él solo y tiene que retroceder ¡Cambio! siempre para intentar recuperarlo. Pues estamos viendo que el público no está gustando este cambio. Santos Sale Santos por Cosme Ambon, ¿no? Estamos viendo que el público no le ha gustado este cambio, pero Era el patrón de esa era el defensa. patrón. Vamos a ver que el cuadro técnico ve en Santos que reemplace al jugador. Hay que también recordar que el que está entrando no es tampoco No, es un novato. Hablamos de No, Cosme, es Santos, que es uno de Santos, que es buenísimo también, buenísimo. Cuando al fútbol de largo, a través de la selección de Guinea Ecuatorial, estamos viendo esta recuperación del jugador. Este es Montero. No, Robben, ¿qué hace Robben? Pues lo retrodice a su compañero. Juega Celestonio. A ver si las jugadas llegan más de una forma especial a estos jugadores. Muy mal pase. Recuperación de Mariano. Vamos a ver. Juega el conjunto de la Sala Nacional. Y ahí vemos a la selección de Guinea Ecuatorial. Nené. Mal control. Pero qué buena jugada está realizando la selección de Guinea Ecuatorial. A unos centímetros del equipo de Camerún. La jugada cada vez más buenísimas. Ahí no pudo enlazarse con su compañero. Juega la selección camerunesa de fútbol. No pudo llegar ahí el jugador Celestonio. Rápidamente conduce el balón por mediación de Paco. A ver, estamos viendo ahí al banderín, ¿qué dice? Sí, offside. Offside de parte de la selección de Camerún. Este es Luis Enrique. Estamos viendo que ahora mismo marca 35 minutos de este segundo periodo de la selección sala local. Va empatando a 1 con la selección camerunesa de fútbol. Partido de vuelta. Juega Santos. Juegas muy mal Santos. No pudo recuperarlo. Ahora no es momento de perder los balones. Este es Santos. Buena recuperación de parte del jugador del central de los Leones Vegetarianos. Santos,
que ha reemplazado así al capitán de la selección Salang local, Cosme Anvener, saque de banda que juega ahora mismo la selección Salang nacional. Estamos viendo que los dos combinados están jugando bien, muy bien, para poder buscar qué equipo va a hacerse con la victoria. Ahí vemos, llega muy mal de parte de la selección de Camerún. Ha sido una plancha de parte del jugador camerunés, ¿no? Efectivamente, en estos momentos vemos a un equipo camerunés que ahora está bien agrupado, las líneas bien colocadas, algo que dificulta ya el juego del combinado nacional, pero el cambio, podemos entender un poco el cambio de Cosme por Santos, porque ya hemos visto un poco la cualidad de Santos, que es esos balones largos que ya pueden llegar hasta el joven Pedro Obasu. Pero eran las mismas sensaciones que también veíamos. Madre, va ahí, peligro de parte de la selección. Pues falta, pues este es el jugador, Vitam que... Il y a humain, mais il faut revenir sur la lenteur de ce défenseur qui causait bien sûr du tort à la défense équatorienne parce que ahora mismo estos balones, las pérdidas, la selección de Guinea Ecuatorial está perdiendo muchísimos los balones de parte del centro del campo, ¿no? Estamos viendo que realmente está perdiendo los balones. A ver si va a llegar, Sí, no, mal control. Mal control de parte de Ngao. La défense est restée un tout petit peu croyant que le ballon allait vite sortir, et si l'attaquant camerounais était bien rapide sur la pointe de pied, il pouvait même rattraper ce ballon. Mais il faut dire que les 70% de la rencontre se joue maintenant au niveau du rond central, aussi bien de la part équatorienne. Pues parece ser que hay otro cambio en las filas de la selección Salang local. Este será Robin que lleve el dorsal número 7, que estamos viendo que realmente está siendo reemplazado. Ahora mismo no estamos viendo bien. Hace muchos minutos que Robin no interviene mucho en el juego de este equipo. Este es Amor, jugador de la Academia Kano Sport Academy, que también está en las convocatorias de la selección Salang local, que formó parte del partido contra Congo Brazzaville. Hoy está entrando en el campo, reemplazando al jugador. Una falta que aventaja a la selección de Guinea Ecuatorial. Vamos a ver, ahí quería jugar rápido lo que es Guinea Ecuatorial. ¿Dónde? Madre mía, mala conexión. Recuperación. La recuperación camerounaise est un tout petit peu ¿Qué entrada? A ver, será cartulina María, que Camerún ya está temblado sus jugadas, intensidad y un juego violento, un juego violento. A ver, estamos viendo que el árbitro le está pidiendo calma. Pues este era Vitam, el dorsal número 10. Juega la selección de Guinea Ecuatorial por mediación de Santos. No, muy mal por mediación de Santos. Ahora no es momento de perder los balones en esta posición. Pues buena intervención de Luis Enrique a unos centímetros de la portería. El público, de veras, el estadio cada vez más se está acercándose, ¿no? Porque estamos viendo la grada azul. La grada azul casi está... Le public est sorti nombreux, malgré bien sûr les intempéries, les adversités atmosphériques qui ont menacé la cité capitale. On voit un public qui a massivement répondu présent, aussi bien dans les tribunes jaunes que les tribunes bleues ou rouges également. On voit bien sûr ce public équatorien qui a vraiment de l'engouement de revoir la jeunesse équatorienne s'exprimer sur l'ère de jeu, ce qu'on n'avait pas encore déjà vu pas mal d'années déjà. On voit déjà cet engouement qui revient, l'envie de voir sa sélection jouer comme celle-là est en train de s'exprimer aisément sur l'aire de jeu. Juega la selección de Guinea Ecuatorial. Este es Pedro Obasu. Esto será saque de banda, ¿sí? Saque de esquina que aventaja a la selección de Guinea Ecuatorial, cuando nosotros estamos viendo que ahora mismo estamos en el minuto 41, juega de corto.
por mediación de Guinea Ecuatorial. Ahí vemos, no pudo llegar. Ahí vemos, a ver, Santos. No, este es Amor. Buen cabezazo de parte de Amor con este centro. Buen centro, buen cabezazo, pero que no fue efectivo. L'intention était quand même bonne de la part de l'attaquant équatorien qui n'a pas du tout, qui ne s'est pas rendu compte de la position et par quelle voie il fallait bien cadrer ce coup de tête. Vamos llegando en los últimos minutos de este partido amistoso entre la selección Zalan local contra los Leones Indomables de Camerún, que se está disputando en el estadio de Malabo, un estadio que venimos puntualizándolo. Vamos a ver cómo termine. Buena intervención de parte de Mariano. Este chaval está trabajando muchísimo porque no está llegando a obtener lo que es el apoyo de su alero, ¿no? Que es el dueño. Ahora mismo juega Santos con Luis Enrique que conduce el balón, intenta hacerlo con Montero, buen control de Montero que recorta, lo retrocede a su compañero, juega Santos que conduce, lo pasa a Mariano que retrocede a Santos. Estamos viendo que los centrocampistas se acercan y Santos prefiere jugar el largo. Y muy mal, rebote, lucha de balón. Ahí vemos a Santos. Otra intervención de Santos, buena recuperación. Muy bien, este es Amor. El público que le está gustando las sensaciones. Vamos, perro, vamos. Fuera de juego, estaba allá. Ahí está Amor, estaba. Pero la jugada está bien, la jugada está bien. Déjà prêt à en découdre, bien sûr, avec la défense camerounaise qui était un tout petit peu déstabilisée. Cambio en las filas de Camerún. Changement, cette fois-ci du côté camerounais, alors que nous tirons déjà vers la fin du match, mais Rigobert Sombana est en train, bien sûr, d'injecter du sang neuf. Question, bien sûr, pourquoi pas de faire la différence, même lors des dernières minutes, des derniers soupirs, des dernières secondes de la rencontre. Pues nosotros estamos en los últimos minutos, como lo estamos puntualizando, de este encuentro amistoso entre la selección de Guinea Ecuatorial contra los Leones Indomables de Camerún, donde nosotros seguimos en vivo y en directo aquí en este partido que se está jugando en el estadio de Malabo. Un partido que nosotros tenemos que puntualizar que está siendo empatado por un gol a cero, es decir, empate a 1 en el marcador. Está empatado la selección Zalan local que actualmente dirige Castronopo Abeso junto a Rodolfo Boripo Díaz, Antón y otros ecuatorianos. Juega Santos que juega de largo, a ver, no, es decir, pero la mayor parte de los pases de Santos no llegan a sus compañeros, no llegan. Está ahí pues el centro de campo que cada vez más no está haciendo como veíamos antes. Recuperación de la selección Zalan local. Ahí estamos viendo. Madre mía, qué cabeza, qué técnica acaba de efectuar el jugador Amor. Ahí estamos viendo la selección de Camerún que está llegando. Atención porque ahí es muy peligroso. Buena recuperación. Buena recuperación y mala que aventaja. Pues saque de banda. Que juega rápidamente la selección de Camerún. Ahí vemos un saque de largo. Sí, buena recuperación de Guinea Ecuatorial, pero que no está saliendo desde su esférico. La selección de Camerún que está llegando cada vez más y más en las filas del equipo de Guinea Ecuatorial. Pues este pastel que nosotros estamos puntualizando que comenzó bien, pero ahora mismo está siendo reducido por lo que es un jugador de la República de Guinea Ecuatorial que está en el suelo. A ver, vamos a ver quién es, qué habrá pasado. Et il faut quand même dire que la sélection camerounaise, pour parvenir bien sûr à vouloir se frayer
de l'espace du côté pour percer la défense équatorienne, profite bien que jouer avec les ailes. Parce que du niveau de l'axe central, la formation camerounaise trouve pas mal de difficultés pour pénétrer cette marée rouge qui... Era Mariano que estaba siendo tratado, ¿no? Il s'est relevé et le match peut continuer son cours normal avec cette sortie de touche qui sera exécutée par le numéro 3 camerounais. Juega la selección de Camerún por mediación de Ngao, el dorsal número 3. Estamos viendo que realmente el público está ya abandonando lo que es el estadio, ¿no? El resultado no está siendo... Alors qu'il ne faut pas laisser, même jusqu'à la dernière seconde, il faut attendre à une différence, c'est aussi ça. En el fútbol puede ocurrir cualquier cosa en un partido de fútbol y en esos 5 minutos, 5 minutos es lo que realmente ofrece el cuadro arbitral. Ahora mismo está jugando la selección de Guinea Ecuatorial por mediación de Montero. Montero que va ahí, vamos a ver con quién. Ahí vemos a Amor con este Celesteño, bien recorte. Mariano, centro de Mariano. Recuperación, vamos a ver. Falta, no. Buena intervención, recupera Santos. No ha estado recupera bueno Santos. No, estamos diciendo de peras. La mayor parte de los balones de Santos. Muy bien Mariano. Muy bien Mariano, pero... Attendez, c'est pas encore fini. On voit bien sûr un milieu, un rouleau Mariano camerounais qui se replie et cherche une fois de plus à causer du tort. Mariano es uno de los jugadores que también en este partido ha dejado muchísimo la piel, ¿eh? Justement. A pasar de jugar en una banda casi él mismo solo. Oh, falta. Pero se ha defendido bastante bien. Aún en que la jugada del 1 a 1 le han pillado ahí él solo en un 2 contra 1 y al final han tenido que pasar, pero hemos visto que a nivel de defensa Mariano ha estado muy serio durante todo el partido, sí. Pero en esos últimos minutos la selección debe intentar calmarse, no lanzar, no intentar precipitarse. Es decir, los balones que quiere introducir Santos, desde balones largos que realmente tampoco está siendo recuperados, ¿no? De parte de la selección salán local. Es momento de mantener el balón. El resultado de un empate no es ni es malo ni es bueno, solo que es un resultado que ni está ahí, ¿no? Es preparación. Le niveau de l'équipe, c'est juste ça. Voilà pourquoi cette rencontre amicale pour voir quel effectif. Attention, no. Ahí no estuvo nadie a pesar de un buen centro, pero no estuvo absolutamente nadie. Pero también tenemos que entenderlo porque realmente Perro fue hacia adelante y el jugador Celesteño lo retrocedió. Lo que ha pasado ahí es que el media punta que ahora mismo tenía que entrar en segunda línea, ese jugador es el que ha faltado en ese buen centro es lo que realmente Mariano. Ha pasado. Pues otra ocasión de más que crea la selección salán local que estamos puntualizando. Estamos ya en los últimos minutos de este partido, después de los 5 minutos que ha recuperado lo que es el cuadro arbitral. Ahora mismo el saque de banda que aventaja a la selección de Guinea Ecuatorial. Ahí vemos la seguridad que también ha trabajado muy bien, a ver qué pasa. De largo, recuperación de la selección de Guinea Ecuatorial, una falta. Este balón se tiene que poner directamente en el bote, porque la verdad ahora faltan a escasos segundos a que termine este encuentro y no es el momento ahora de ir haciendo estos pequeños pases. Hay que intentar algo ya. Pues podemos decir que de aquí a unos minutos el árbitro central pues dará el pitido final de este encuentro que va empatado entre la selección salán local contra la selección de Camerún. Un pase muy fuerte. Vamos a ver, no pudo llegar a Amor. El pase fue demasiado fuerte, intenso, pero ahora mismo no pudo enlazarse con ello el jugador Amor con el dorsal número 9. Juega la selección de Camerún, que de aquí a unos minutos, como le estamos puntualizando, va a finalizar este partido, este encuentro de fútbol. Gol marcado a nivel de las filas de la selección salán local por Pedro Ba-Asu en los 11 metros. Mientras en las filas de Camerún fue Vitam, el dorsal número 10. Peligro en los últimos minutos.
Estamos viendo que la selección de Guinea, de Camerún está ahí acosando muchísimo. Pues finaliza. C'est la fin du match ici au stade Finaliza este empate. Parce que la prestation équatorienne a quand même été Finaliza el partido, empate a 1. En este partido amistoso que entra en los intensos preparativos de la selección Zalan local aquí en el estadio de Malabo. Estamos viendo cómo todos los jugadores pues están intercambiando los saludos. El público que también se acercará. Sí, satisfecho está el público. No ha perdido la selección Zalan local. Ha jugado bien. Y ha jugado bien. Resultado, como se suele decir, no he estado a favor de la selección Zalan local, que ha creado muchísima ocasión de gol, pero realmente que el partido no ha estado mal. Las dos selecciones, los dos combinados han jugado más que bien. Se ha visto un juego fair play, muy fair play, buenísimo.